Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron, diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí en Jerusalén, jubilosos delante de sus puertas. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar al nombre del Señor. Por el amor que te tengo a mis hermanos voy a decir: la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor.
Muy queridos hijos, he querido escoger esta conmemoración, llamémoslo en forma popular, de los mártires cristeros, porque la vinculación histórica entre México y Nicaragua no es de hoy. Desde muchísimo tiempo, desde que comienza a formarse nuestra identidad nacional, desde el encuentro de la cultura europea con los españoles. Así asumimos el plan de Iguala de México a la independencia, formamos parte del imperio de Iturbide y ante Guatemala era la capitanía general que dependía de México. Y nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar no es tan distinta de México. Pues bien, en México, ustedes lo saben, a inicios del siglo pasado se dio una revolución, en 1909-1911, que llevó a una cruentísima persecución contra la Iglesia. No se había dado en el mundo civilizado una persecución tan fuerte, sino en la Revolución Francesa, que fue cruelísima en contra de la Iglesia, totalmente anticlerical. En nuestro continente y en el resto del mundo, desde luego, fue la primera. La Revolución Rusa viene después. La también infausta historia del cambio revolucionario en España, con toda la guerra del 36, con todo el anticlericalismo, pero fue posterior. Pues cuando comienza a darse esto en México, nuestros hermanos mexicanos, hay un grupo bastante nutrido de personas que, conservando su identidad nacional, la suya, mexicana, sabiendo que no se oponía su identidad, su amor a la patria, a proclamar a Jesucristo como Rey del Universo, como Rey de México. Indudablemente, con su amor a Santa María de Guadalupe, se opone a todas estas barbaridades y estas atrocidades. La historia laica más o menos la conoce como la Guerra de los Cristeros, y sabemos que con carácter de desprecio a la fe, a la idiosincrasia del pueblo para exponer ideas extranjeras, incluso al matarlos algunas veces los ponían de 3 o 4 de fondo para ahorrar balas. Es real. Y cómo no pensar, estando en nuestro mismo continente, que la fidelidad a Jesucristo tiene que ser de raíz, cuando tantas veces estamos expuestos, tentados a hacer reformas acomodaticias a nuestra fe para no quedar mal con la corriente ideológica de turno o con los poderosos de turno dentro de la nación. Su fidelidad a Jesucristo, a quien estas personas le proclamaban Rey, por lo tanto, de México, de su vida, de su hacienda, de su propia historia. En el Cerro del Cubilete, que todavía hay un monumento precioso, el cual visitó el Papa en su último viaje a México, que recoge toda esta fe auténtica de estas personas que dan ejemplo no solo para México, no solo para el continente americano, sino para el mundo. Por eso la Iglesia ha proclamado a uno de los primeros mártires, testigos de la fe hasta la efusión de la sangre, sacerdotes laicos, religiosos, religiosas. Y hay un amor que conmueve al mexicano, y en eso también somos similares,
que Dios lo expresa en Santa María de Guadalupe. Fidelidad a Jesucristo, a quien lo invocan en concreto como Rey, Cristo Rey. Fidelidad a la Virgen. Dos puntos que también marcan la esencia de la identidad nacional del nicaragüense. ¿Y por qué traerlo a colación hoy? En primer lugar, porque está en el calendario de la Iglesia mexicana. Y en segundo lugar, porque este diálogo que se va a tener hoy entre la Iglesia y el Estado, al cual el señor Nuncio ya ha firmado, es todo un éxito porque aquí el gobierno actual ha comprendido que tiene que dialogar con la Iglesia. Durante 7 años se ha negado casi. Y aquí se abre y acepta no solo tener una conversación medio mentirosa, sino un diálogo profundo. Ciertamente que hay tantas expectativas en el ambiente, y Dios quiera que mañana estos que tienen expectativas se despierten defraudados de sus expectativas. Porque las expectativas que uno siente en el ambiente, que yo siento en el ambiente, más bien es el querer que la Iglesia saque castañas oscuras de quien ha sido incapaz de tener los pantalones en la espalda, de exponer y mantener sus puntos. Tanto en la parte política como en la parte económica, como en la parte social. Incluso un cierto comunicado, no quiero decir el nombre, de cierta agrupación política habla que este diálogo es de subsidiariedad por carencia de la clase política, y uno tiene que afirmar desde nuestra identidad, no, expresado con toda claridad, no de hoy, sino en la Iglesia Antigua del Papa Pablo VI. La Iglesia es esencialmente dialogar, y el dialogar no es nos vamos a reunir para ver quién tiene la razón. La Iglesia expone con sencillez y claridad lo que siente de parte de Dios. Y lo mismo que decimos en la doctrina social de la Iglesia, no tenemos recetas ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. Lo que tenemos es presencia de Jesucristo, la presencia del amor, de los criterios generadores de otros subsidiarios, de otra categoría, y que tienen que mostrarse e incluir en todo nuestro hacer, porque Nicaragua, más allá de la propaganda, ciertamente es un pueblo cristiano y es un pueblo mariano. Padre, ¿qué es lo que dice? Es nuestra historia. Es nuestra historia. No es un agregado más. Y por lo tanto, si no aclaramos nuestra identidad, si no estamos absolutamente claros de nuestra fidelidad, ¿a quién tiene que estar dirigida? Una expresión del primer mandamiento del Decálogo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo. En este sentido, la Iglesia tiene, por esencia, no sobre el derecho, sino la obligación de la esencia de su misión de expresar al mundo su punto de ver, incluso al Estado. Como que si Jesucristo estuviese presente y expresa al Estado su pensamiento. No en vano los señores obispos nos han pedido que recemos todo este tiempo. Hoy en la mañana en la televisión escuché a un religioso, se equivocó en esa parte, lo quiero muchísimo, diciendo que como testigo, no los pacientes, no, nosotros somos agentes.
con nuestra oración, si la hemos hecho, con nuestra oración quisiera repetir lo que nos decían los obispos en su comunicado del 13 de este mes, que recogen su propio magisterio. Hermanos queridos, confiamos en sus oraciones. No olvidemos que cuando oramos, permitimos misteriosamente que la fuerza del Señor resucitado fecunde y cambie la historia. Nos hacemos eco de las aspiraciones de paz y justicia de todo nuestro pueblo y sobre todo tomamos conciencia de nuestra propia responsabilidad en el cambio social. Esta cita de la Carta de Conferencia Episcopal del 17 de noviembre del 2010, que está citado en su comunicado del 13 de mayo de este año. No somos espectadores, no somos pacientes, somos agentes a través del Espíritu Santo que nos une, misterio de la comunión de los santos, y participamos con nuestra oración del diálogo en Iglesia y Estado. Y digo, ojalá que mañana todos los que tenían expectativas se sienten defraudados, porque lo más importante de este diálogo, en primer lugar, es que el Estado oficialmente reconozca que debe dialogar. Yo sí que espero que nazca de este encuentro un organismo permanente de diálogo permanente, para la redundancia. Permanente. No solo cuando hay que acudir como bombero y se desata un fuego para que no se extienda, sino hacer permanentemente presente la visión que tiene Jesucristo sobre nuestros problemas sociales. Al mismo tiempo tendríamos que sentirnos nosotros invitados como cristianos, como antenas satelitales dirigidas a la fuente del conocimiento del amor, de la paz y de la tranquilidad que es Jesucristo. Nos deberíamos de sentir invitados por el propio Espíritu Santo que vive en nosotros, que cuando sintamos individual o colectivamente que un tema tiene que ser expuesto con la libertad y la sencillez de un hijo de Dios, presentarlo a nuestro hijo, para que hiciera en conjunto con los demás obispos. Y de esta forma, lo mismo que hace nuestro cuerpo, y estoy repitiendo el símil de Pablo, nada más que con los conocimientos científicos que tenemos del organismo humano, lo mismo que hace nuestro cuerpo. Cuando hay algo, manda a la cabeza, al cerebro, la información, y el cerebro, después de procesarla, manda la respuesta. Para que alguna cosa no es con la celeridad que yo deseo. Y ha dicho la palabra clave, que vos deseas, porque nuestros deseos, nuestros planes, nuestras ilusiones tendríamos que dejarlas aparte para que surja el deseo de Dios, el plan de Dios, lo que desea Dios para nuestra tierra, para nuestra Nicaragua en concreto, de la cual, sin ser activistas políticos, no podemos olvidar que nuestra fe, nuestro amor, nos urge a solucionar no solo el quitar el pecado, sino las consecuencias del pecado que aún inunda nuestra tierra, comenzando ciertamente con uno mismo, mi propia persona, siguiendo ciertamente por la propia familia. Pero no puedo dejar de extenderlo al ámbito donde yo me muevo, existo. Quien sea financiero o incluso banquero, de su realidad bancaria, de su realidad financiera, quien sea comerciante en su mundo,
comercio, quien sea, pero ¿cómo no llevar con obras concretas el suave olor de Cristo, el sabor de Cristo, a todas las realidades donde existimos, nos movemos y somos? Déjenme que recurra a una imagen, si quiere muy sencilla, muy prosaica, de nuestras, iba a decir, lo matizo, de nuestras antiguas indígenas sencillas. Ahora parece que ya se han variado. Que en la sencillez, en la pobreza, limpia, recién bañada, recién dudadas, con el ramito del cuerpo, de la seda, a su paso iba dejando el aroma de la limpieza, y tendría que decirlo, déjenme expresar una figura literaria, el alma del ser nicaragüense. ¿Cómo no ir dejando a nuestro paso lo mismo que hizo Jesucristo, según la carta de los Hebreos, pasó por el mundo haciendo el bien? Pasar por el mundo dejando la presencia de Jesucristo, no en grande teorización, sino en hechos concretos de amor, en actos concretos de amor, de misericordia, de compasión. Para lo que les pido, y lo veo como esencial, es lo mismo que requiere la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Si levanto del suelo un alfiler por amor de Dios, hago una gran cosa. Haga lo que haga, si lo hago por amor, aunque no me vean, aunque no lo exprese, estoy aumentando la corriente del amor de Dios en el mundo y voy desterrando cualquier otra cosa, incluso lo que se opone. ¿Cómo expresar que tendríamos que comprometernos a decir siempre la verdad? Hacer justos en nuestro trato a los demás, incluso aunque yo tenga que sacrificar mi provecho económico, político, social. Ser justo. Y cómo olvidarlo, que sobre todo la misericordia es una expresión de amor. ¿Cómo no recordar que nos surge nuestro compromiso bautismal ayudar a salvar este mundo, a salvar todo lo que está perdido? ¿Cómo no hacernos lacitos, puentecitos entre las personas que están más alejadas, medianamente alejadas, y Jesucristo, que es el puente entre Dios y nosotros? Por eso he querido escoger esta misa de los mártires, que corrientemente se le llaman los cristeros de nuestra hermana Iglesia mexicana, de nuestro pueblo hermano de México, con el que tantas veces en la historia formamos una sola realidad. Y en esta misma línea, este bellísimo Evangelio de hoy, el permanecer en el amor. Yo soy la verdadera vid y mi Padre el viñador. Al sarmiento. Jesucristo es el tronco, nosotros somos ramas. Ese es el sarmiento. Sarmientos son las extensiones del tronquito de la vida. Al que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Cultivo de la tierra, que para nosotros los leoneses tendría que ser aporte, ¿bien? El podar. Y el escoger lo que es inútil y ocupa la tierra. Es inútil. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento que sigue expresando.
nuestra íntima unión a Jesucristo, si quieren lo expresamos, mantenernos en gracia a cuál. Gracias a cuál. Para aumentar el volumen de la gracia, es decir, de la vida de Dios en este mundo. No simplemente para satisfacerme y decir qué buen cristiano soy, o para reunirme alguna vez para hacer evaluación y qué bien está mi parroquia y qué bien está mi movimiento, sino para encontrar lo que aún tengo que purificar más y ser efectivo transmisor del infinito amor de Dios. De la salvación, reitero, que necesita este mundo aún, de hacer llegar hasta los lugares más extremos, no solo la feliz noticia del amor infinito de Dios, declaración de amor de Dios, sino la invitación a dejarnos transformar por este amor. Una transformación que tiene que ver, desde luego, íntegra, procesual, sí, pero íntegra, coherente. Y todos los riesgos que tenemos de hacer de nuevo un divorcio entre la fe que digo tener y mi santo concreto. Limitación que no solo tienen ustedes los laicos, sino que la propia Iglesia la tiene. Familias religiosas, grupos de apostolados, incluso movimientos selectos, tienen la tentación a formarse como una macollita, una argollita incontaminada de los demás, olvidándose que si el grano de trigo no es doloroso. Si la sal no entra y se confunde sin perder su condición de sal, no entra en la comida, no solo no se evita que se pudra, sino que no se le da el suave sabor de Cristo a este mundo concreto donde existimos, nos movemos y somos. ¿Para qué más habría que decir? Que cuando voy asumiendo la visión de Cristo, la forma de ver de Cristo del mundo, lo que pida con este espíritu del resucitado con el Espíritu Santo, y no voy a pedir algo distinto que los medios de salvación, entonces lo voy a conseguir. Pero si nadie puede decir con sentido, Jesús es Señor, sino guiado por el Espíritu Santo, si voy a pedir y no me dejo guiar por el Espíritu Santo, por mucho que haga una petición y por mucho que llene por todas partes el nombre de Jesús, o por mucho que vaya a todos los cantos del cielo, si no está pletórico de la voluntad del Señor, no es una petición, sino que de alguna forma caigo en algún acto mágico. La gloria de mi Padre, la verdad, la aspiración de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto y se manifiesten así discípulos de Jesucristo. De nuevo, la idea de la comunidad, la comunión, la solidaridad con Jesucristo, que es nuestra cabeza, nuestra razón de existir. No se extrañen que cuando uno expresa esto, y me van a perdonar que no sea todo lo claro que a lo mejor quisiera, que surgen inmediatamente las divisiones y los problemas. En la primera lectura nos encontramos la inmensa gran objeción. Hay personas, cristianos, que a los que se van convirtiendo les quieren exigir que cumplan todos los ritos judíos. Para el
están mandados en la Biblia? Sí. Pero vivimos una realidad distinta. No estamos en el tiempo de la preparación, estamos en los últimos tiempos, en el tiempo del Espíritu Santo. Significa que el Antiguo Testamento no tiene importancia, sí tiene. Nos ayuda a entender el Nuevo Testamento y nos ayuda a ver la transformación que ha venido produciéndose en el mundo con la irrupción de la acción de Dios, que siempre es salvadora, siempre clarificadora. Pues se expresa concretamente que exige que al converso se tiene que circuncidar. Padre, se está mandando en la Biblia, ya hablarse de sí, pero vivimos una realidad distinta, anclada en aquella sí, anclada. San Pablo, ¿qué es San Pablo? San Pablo. Porque el que sea santo no significa que no tenga humor. Expresa en una de sus cartas a los que andan con estas cosas, que ojalá se les pueda dar la mano y se la corten todas. Gloria a San Pablo. Y cuando lo leemos decimos que es palabra de Dios, no se cataliza. Cuando algunas personas se obcecan en la necesidad de un rito, de un quitarnos la libertad de los hijos de Dios que tenemos. Ay, entonces, ¿qué significa? No se escandalizan. San Pablo va a expresar con todas las palabras que la ley, es decir, la Sagrada Escritura, no salva, sino que esclaviza. Lo que queda es la persona viva de Jesucristo. Este Jesucristo, que es la cabeza invisible de la Iglesia, y lo conocemos y lo experimentamos por la fuerza del Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, que nosotros formamos, por qué no decirlo, el cuerpo místico de Jesucristo. Nos toca como Iglesia y como bautizados hacer presente ante el mundo a Jesucristo, que sensiblemente, visiblemente nuestra presencia. ¿Para cómo lo hago? Poniéndome en las manos de Él, como el barro en las manos de la barro. Para que entonces lo que sintase en tu interior, si es bueno, va a ser fruto, efecto del Espíritu Santo, sin miedo a ponerlo en comunidad para ser discernido. 1 Corintios capítulo 2. Y lo discierne la autoridad religiosa, pero expresar con toda la libertad lo que yo siento y no molestarme si la autoridad de la Iglesia me dice que estoy equivocado. Total, voy a pensar cómo es endiosarse, que el Espíritu Santo me va a iluminar a mí, en individual, pero al Cristo, que es la cabeza concreta de una iglesia, no le va a iluminar, o que al Papa no le va a iluminar. Y esto lo pienso cuando la autoridad de la iglesia contraría mi forma de pensar. Pues, entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertirme. Es decir, volverme más fuertemente hacia el Señor. Abrirme a la experiencia de este Dios que salva. No tener miedo a abrirle de par en par las puertas de mi existencia a Jesucristo. No tener miedo. No tener miedo a estudiar más profundamente el catecismo. No tener miedo a estudiar más fuertemente los mandatos de nuestro segundo sínodo de los santos. No tener miedo a buscar y vivir la identidad de esta diócesis, de este cuerpo concreto
esta iglesia particular en la que vivo, muevo y existo, y de la cual depende mi salvación. No tener miedo a colaborar, no tener miedo a expresar sincera y honestamente lo que siento, y tampoco tener miedo a que me corrijan. ¿Eso qué significa? No tengamos miedo a vivir el amor infinito de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.